Vamos a dar inicio al sermón de esta mañana, cuyo título es Una fuerte exhortación. Una fuerte exhortación. El título parece un poco tenso, quizás, para algunos. Pero vayamos de una vez a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 y verso 14. En estos dos versículos vamos a hacer la predicación. Primera de Corintios 16, versículo 13 y verso 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es corto, pero hay un mensaje tremendo en estos dos versículos que es aplicable a la iglesia en todos los siglos. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a los Corintios entre el 49 y el 62 por ahí, más o menos, fue escrita. Todos sabemos que Corinto, la ciudad de Corinto, es una ciudad que queda en un puerto marítimo. He ahí la iglesia surge a través de la predicación del apóstol Pablo. Pero también fue una congregación como el resto de las congregaciones, invadida por los judaizantes y otras corrientes perturbadoras para toda la hermandad del siglo I. Muchos piensan que el ser miembro de una iglesia o que la iglesia en sí, pues ahí no hay ningún problema, que todo es paz y todo es mirar para arriba y amén y aleluya. Y que no se van a dar problemas en el seno de la misma. Errado, es un error. Si vemos muchas congregaciones de la iglesia del primer siglo, hubieron problemas, surgieron problemas. Ya el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando da ese tremendo discurso a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, 28 por ahí, atrás, versos atrás. En ese tremendo discurso el apóstol Pablo les ha dicho que se levantarían hombres corruptos y que arrastrarían a muchos discípulos y que de ellos mismos o de entre ellos mismos se levantarían esa clase de personas. Así que no nos sorprendamos, porque eso tiene que surgir. Yo no quisiera, usted no quisiera, pero algunos se duermen y el diablo les gana ventaja y los arrastra. De tal manera que el apóstol Pablo, en estos dos versículos, en una serie de 4 exhortaciones, hallamos o encontramos en estos dos versículos una serie de 4 exhortaciones. Pablo resumió sus aspiraciones y su oración por la iglesia de Corinto. La atención de ellos a sus exhortaciones equivaldrían a seguir sus instrucciones en la carta. Sin embargo, daría poco fruto intentar conectar cada exhortación individual con los temas que el apóstol había tratado. Como parte de la introducción, entramos al versículo 13 que ya hemos leído. Velad, estad firmes en la fe. 2. Velad, estad firmes en la fe.
portaos varonilmente y esforzaos. Ese es el mensaje del apóstol Pablo para la iglesia del Señor en Corinto y para la iglesia en todos los siglos, yo diría. También cuando escribió a los hermanos de Filipos, les dijo algo más o menos similar. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Una observación para que usted estudie. Cuando dice espíritu está escrito con E minúscula, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Muy pocas versiones lo tienen con E mayúscula. Pero acá, si analizamos bien este versículo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Buenas noticias para la humanidad. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. En un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Combatiendo unánime, unido, como dirían o dicen los norteamericanos, en la misma página, siguiendo una misma regla, el mismo mensaje sin quitarle o sin añadirle, sin cambiar nada. Fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Luego escribe a los hermanos de Éfeso y les está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde el cristiano, el ser humano convertido al Señor, se va a fortalecer? Solamente en el Señor, solamente a través de el Señor. Ahora, en el verso anterior, capítulo 1, verso 27, a los filipenses les dice que ya sea que él esté con ellos o esté ausente, que él pueda tener, el apóstol Pablo, buenas noticias de los hermanos de Filipo. Y esto es agradable cuando nos enteramos de hermanos que hemos conocido, que están fieles, que están luchando. Esto nos anima, pero da tristeza cuando uno se entera que con quienes compartimos la gracia, las promesas de Dios, esa esperanza por algún tiempo, luego retornaron al mundo y ya no son de los nuestros. Ya ellos cogieron el camino ancho. Ellos cogieron el rumbo equivocado. Da tristeza, pero da alegría. Y eso era lo que Pablo, o en lo que Pablo estaba haciendo énfasis cuando le escribe a los hermanos de Filipo y luego a los efesios. Acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza la encontramos ¿a dónde? Solamente en Dios. Solamente en Dios. Jesús tenía razón cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. El punto de partida ha sido 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13 y verso 14. Hay 4 exhortaciones. Le voy a adelantar la primera. Velad. Segunda, está firme en la fe.
Tercera, portaos varonilmente. Cuarta, esforzaos. Les estoy adelantando. Luego volvemos al punto número 1. Número 1, velar. Esa es la exhortación, ese es el mensaje del apóstol Pablo para los corintios, puesto que estaban siendo invadidos por corrientes de doctrinas adversas a la verdad. Y no solamente eso, sino que tenían que luchar los corintios contra la idolatría, contra la carnalidad, contra todo lo que nosotros como seres humanos conocemos que nos asedia a cada momento. Punto número 1. Pablo dijo a la iglesia de Corinto y a nosotros esta mañana, velad, velad. Para algunos velar es pues no dormir toda la noche. Y muchos parece ser que así lo entienden, de una forma literal. Vamos a hacer vigilia toda la noche, puede ser que Cristo venga esta noche. Pero no se trata de esa clase de velar. Vamos a ver cuál en sí, en términos espirituales, sería o cómo se puede entender velar. Velar. Viene del griego, gregorio. La palabra se usa a veces para una disposición vigilante con respecto al regreso del Señor. No es que vamos a estar noches sin dormir esperando que de repente el Señor viene. Velar no significa eso. Velar significa estar en comunión con el Señor. Noche y día. Las 24 horas, por ahí dicen 24/7. Bueno, entendámoslo así. Eso significa estar activo espiritualmente. Usted puede estar bien dormido literalmente, pero usted está en comunión con el Señor. Si el Señor viene, usted será transformado de ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Marcos tiene conexión con Gregoreo. Marcos capítulo 13, verso 35. Dice Jesucristo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. En Mateo 24, 36, Jesucristo dijo que no sabía el día ni la hora y que nadie lo sabe. Que el mundo estará como está en la actualidad, como estuvo en los días de Noé, estaban comiendo, bebiéndose, en noviazgo, casándose, dando, etcétera, etcétera, como está el mundo hoy. Y para muchos, un medio paréntesis, tenemos esta pandemia. Para muchos, o muchos piensan quizás, hoy quizás nadie se casa. Sí, la gente sigue igual, se está casando. Este mes yo tengo 2 ceremonias, 2 casamientos. Entonces, con esto quiero decirle que el mundo está siguiendo su curso con pandemia o sin pandemia. Se están casando y también se están divorciando. Aquí, hermano, el mundo sigue su curso. Entonces, aquí es que debemos velar día y noche, estar, en otras palabras, en comunión con el Señor. Eso significa velar. Punto número 2. Les dice, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. ¿Qué significa estar firme en la fe? Todos tenemos una idea y lo podemos percibir a través de nuestro raciocinio, de nuestra percepción como humano. Sí sabemos, tal vez no lo podemos exteriorizar o explicar porque no somos buenos oradores como los políticos que hablan tan bonito para engañar al pueblo. No, pero sí tenemos una idea. Punto número 2, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe.
quiere decir mantenerse firmemente en la enseñanza apostólica. Mantenerse firmemente en la enseñanza apostólica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, le dice Pablo a la iglesia tesalónica, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Otra vez, previniéndoles de las corrientes judaizantes, de las otras corrientes que, bueno, a muchos perturbaron, a muchas congregaciones. Los que estamos estudiando o han estudiado la carta que escribe Pablo a los Gálatas, estos hermanos estaban bien perturbados y ya se habían retornado de la verdad al error. Y así sucesivamente. ¿Esto sucede hoy en día? Sí, sucede hoy en día. Así que estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. O sea, no movernos para ningún lado. Seguir siempre hacia adelante. Muchos duermen, es verdad. Muchos espiritualmente están ahí en un tremendo letargo, adormitados. ¿Usted se acuerda cuando era un muchacho que medio adormitado o dormido, su padre lo levantaba y usted tenía que levantarse, pero se levantaba adormitado, como que era borracho? Pero es que usted tenía que levantarse porque su papá le había dicho, levántate, ya es hora. Ya son las 5 de la mañana, tenés que ir a ordeñar la vaca. O tenés que ir a hacer algo otro trabajo. Y es que si usted no se levantaba, lo levantaba. Y usted ya sabe cómo. Entonces, espiritualmente hay muchos que están ahí medios adormitados. Así como caminábamos, después que nos levantamos, medios adormitados. Si caminaba por paredones, usted se iba dando en los paredones y los golpes lo despertaban. Espiritualmente hay muchos así, adormitados espiritualmente. Y si están adormitados, hermanos, no están en su sano juicio espiritualmente. Muchos duermen, dice Pablo, en la primera carta escribe a los hermanos de Tesalónica. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ya es hora de levantarnos del sueño, dice Pablo a los hermanos de Roma. Ya es hora de despertar del sueño. Romanos capítulo 13, verso 11. Como contexto. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Pueden ser los inconversos, pueden ser hermanos, ex hermanos, que si antes éramos hermanos, hoy ya no llegan ni a primos hermanos, ni a medios parientes lejanos, porque se alejaron de la gracia, se durmieron. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos otra vez, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Punto número 3. Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. ¿Cuál sería la razón por la cual Pablo le dice a los corintios que se portaran varonilmente? Es que había un problema grande dentro de la congregación. Y vamos a ver, portaos varonilmente, Adriasomai. La palabra tenía que entenderse como un llamado a la conducta ideal atribuida a los hombres. O sea, diríamos hoy, no hablar atrás de la espalda, decir las cosas con amor frente a frente. Y ya Jesucristo había dicho, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, como cristianos, Pablo nos exhorta a que hablemos siempre de frente.
como cristianos con amor. Por eso dice, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Punto número 4, esforzaos. Esforzaos. El esfuerzo y la persistencia serían necesarias para oponerse a las tentaciones carnales y aferrarse a la doctrina apostólica. Y aferrarse a la doctrina apostólica, a ese mensaje puro, genuino, que el Espíritu Santo había revelado a los apóstoles, que es el que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Pablo advirtió a los corintios a estar en guardia, a los colosenses, a estar en guardia. Estar en guardia. Por eso anteriormente hemos leído velad, velad. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. La oración es, hermanos, es tan vital que a través de ella nos comunicamos con Dios y Él sabe todas nuestras necesidades. Pero no hay duda que Él desea oír, que salga de nuestro corazón ese gemir o esa acción de gracia por las bendiciones que Él nos ha provisto, por las necesidades de otros que son latentes. Porque ¿quién no padece de algo? Díganme, al que no le duele la espalda, le duele la rodilla o el tobillo o la cabeza. El que no tiene trabajo, no tiene recursos, tiene problemas. Entonces, somos invadidos en la vida. Durante estemos en esta vida pasando por el corredor de la vida, enfrentaremos diferentes adversidades. Por favor, alguien cierre el micrófono, lo tiene abierto, se ve feo. Así que, hermanos, Pablo tenía razón de escribir a los hermanos de Colosa y a nosotros exhortarnos, perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. Perseverar significa continuar, ser consecuente, no que oro hoy, porque a la hora de los tiros yo no hallo a dónde meterme. Pero después que pasó el tiroteo, yo ya ni me acuerdo. Y ya ni me acuerdo del tiroteo ni de Dios. Así no es, hermano. Así seremos hombres y mujeres, cristianos, cristianas, fracasados. Tendríamos a Dios como un suple y falta. No, Dios es un Dios de hombres y mujeres consistentes, que no tienden a tomar ventaja de nada, sino seguir de frente, agradando, obvio, a Dios. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses, me parece que ya la leímos. Vamos a leerla. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Velar, ya vimos que es gregoreo, que quiere decir vigilante con respecto al regreso del Señor. Sobrio, léxico griego español, digno, respetable, venerable. Eso significa sobrio, digno, respetable, venerable. Eso es sobrio, el léxico griego español. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Filipo. Hay otro tremendo mensaje en este versículo.
Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Es que el apóstol Pablo en sus cartas exhortaba, animaba a todas las congregaciones. Bueno, dice acá Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Todo para nuestro beneficio, pero para honra y gloria del Señor, no tomando ventaja. Al Señor no se le puede tomar ventaja. Es interesante. Veamos un poco lo que dice el léxico respecto a estos 5 puntos. 1, venerable, venerable, real, verídico, sincero, honesto, íntegro. Todo esto es aplicable a la vida de cada uno de nosotros. Usted puede ver primera de Juan 3:18. Venerable, real, o sea, no como el camaleón que cambia de colores. Verídico, verídico, es verdad, verdadero. Sincero, honrado, íntegro. 2, honesto. Yo entiendo que es honesto. Sí, qué bueno. Quiere decir recto, bueno, íntegro, aprobado, correcto. Proverbios 11:3. Para que usted lo lea despacio en su casa. 3, justo, verdadero, real, verídico, sincero, íntegro. Proverbios 10:16. Punto número 4, puro, puro, que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Primera de Juan 3:3. Eso significa. Punto número 5. Amable. Por favor, cierren los micrófonos. Amable. Amable. Esto significa, hermanos, todos lo conocemos, amable. Usted ve a una persona, conoce a una persona y mire, es bien amable. Qué bueno. La amabilidad es bonita, una sonrisa, etcétera. Una conversación es amable. Pero hasta ahí usted no ha conocido a esa persona. Porque puede estar tratando, o sea, tiene 2 caras. Es una mielita, bien amable, donde te pongo, como lo quiere, dulce, amargo, quiere pepper, quiere esto, quiere el otro, etc. Pero cuando usted conoce a esa persona, dice, tiene 2 caras. No es lo que usted ve enfrente. Es una persona tan tierna y todo. Pero en la vida real no es así. Diría se pueden invertir los papeles. Puede ser la esposa o el esposo, el novio o el novio, el amigo o el amigo. Pero ¿cómo usted conoce a una persona? Cuando trabaja con ella. ¿Cuál sería la otra forma? Si eligió como esposo o viceversa. Ahí conoce bien. Porque es ahí a donde, diría muchos, sacan las uñas si es que las tienen. Entonces, ya usted dice, ¿qué error más grande cometí? Dirá la esposa, si este hombre no es lo que cuando lo conocí, que me abría la puerta, que se sonreía, que me traía flores, que me iba al restaurante, que íbamos a paseo, que íbamos a la playa, que íbamos a esto, que íbamos al otro. Y siempre andaba dinero y ahora no habló ni un peso para ir a comprar manzana. Tan tacaño, si hubiese, bueno, hermano, es una lista de comenzar y no acabar. Amable, quiere decir bondadoso. En sí, eso es amable. Bondadoso, considerado, indulgente, según de Timoteo
2:24. Eso significa amable, que no se nos olvide, bondadoso, considerado, indulgente, prudente en todo, que no cambia. Qué bueno, se sacó la lotería, hermano, se sacó la lotería, porque su esposa o su esposo, hermano, es un hombre que así como lo conoció, no ha habido cambio en él. Y en cuanto a la fe, es un hombre íntegro, es un hombre que lucha, es una mujer que lucha en la fe. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, dice el apóstol Pedro. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. ¿Qué es lo que vendrá? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y Él nos puede guardar. Y es el único que nos guarda si a través de la oración, por eso leímos, que oremos constantemente, en todo tiempo, en todo momento. No solo cuando tengamos una tribulación, después bajamos la guardia. Estadísticamente se dice cuando hay acontecimientos mundiales, mucha gente, son millones de personas orando, pidiendo a Dios. Pero cuando pasó aquello, brillan, esas oraciones brillan por su ausencia. Así somos los seres humanos. Tenemos que luchar. Yo siempre lo he dicho, que la lucha más terrible que tenemos es contra nosotros mismos. Luchemos contra nosotros mismos. Doblemos rodillas. ¿Cuántas veces al día? Las veces que usted crea necesario, que sienta en su corazón hacerlo. No tiene problema, dele gracias a Dios. Doble su rodilla, dándole gracias a Dios, porque no tiene problemas. Tiene problemas, doble rodilla, que eso es parte de la vida. Truene, llueve, tiemble, oremos sin cesar. Eso es lo que siempre he leído cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. Orar sin cesar. 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Orar sin cesar, continuamente. Primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrios y velad, otra vez. Eso ya lo vimos, sobrio y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto esos leones en África que buscan su presa de una forma bien sigilosa? Y pueden percibir dónde está la presa y avanzan hacia ese lugar y esperan el momento para dar el golpe con sus garras. El diablo es así. Por eso Pedro dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devora? Aquellos más débiles en la fe. Aquellos más débiles en la fe. Pero aquellas hermanas y hermanos que están fuertes en la fe, les mete un medio revolcón, pero no les tumbó. Están ahí, resistieron el embate. Pero si usted está débil, le pega un tremendo revolcón y lo atrapa con su garra y se lo lleva para su guarida. Y usted ya viene a ser otra vez víctima, presa del diablo. Por eso está diciendo Pedro, sé sobrios y velad. Y velad, ya expliqué. Conclusión. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Sirve como una afirmación de esta tesis. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estas palabras bien podrían ser el tipo más elevado de amonestación. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo. Ay, hermano, pero es que a veces
este y el otro. No, 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 no pongamos peros. Dice acá, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que durante estemos pasando por el corredor de esta vida, tratemos de hacer todo con amor para honra y gloria del Señor. Que el Señor me les bendiga y que durante esta semana podamos vernos el miércoles a las 7:30, el viernes a las 7 y domingo 10:30 y en la tarde a las 6. Le esperamos, hermana, hermano, amigo. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Que el Señor les bendiga.